Pese a que el mercado de criptomonedas lleva unos días bastante quieto, el riesgo no para de subir. No solo porque la estructura técnica de Bitcoin a día de hoy es bastante impredecible, sino también porque el contexto económico invita a pensar que las caídas aún no han terminado. Y en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré los elementos que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora. Bueno, antes de pasar a desarrollar todos los puntos que quiero tratar, vamos a hacer el análisis de la última hora de Bitcoin. Y es que más allá de que el precio en términos semanales tenga una similitud bastante clara respecto a lo que ocurrió en abril, mayo del año 2023, es cierto, venimos de formar un movimiento impulsivo, del mismo modo que lo habíamos formado en este punto, en mayor o menor medida, pero es lo que es. Y luego se fue formando un movimiento correctivo que fue goteando, 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 goteando hasta llegar a la bull market support band y levantarse, ¿no? Que es lo que ocurrió aquí. Aquí nos levantamos, formamos como esta especie de doble techo, el precio volvió a la parte inferior y desde aquí ya se levantó. Me refiero a que esto de aquí, esta primera parte, sí que es verdad que es muy similar a esta parte de aquí. El tema es que es similar únicamente en términos semanales. Y aquí reside justamente la importancia del multi-time frame analysis, la importancia de analizar en diferentes temporalidades. Porque como podemos comprobar, si venimos a gráfico diario, en el mismo proceso temporal que hemos analizado en términos semanales, se vivió una estructura totalmente diferente a la que hemos vivido o a la que estamos viviendo a día de hoy, ya que el gráfico diario enseguida formó una ruptura de los mínimos anteriores. En ese momento los mínimos eran los 27.300 aproximadamente y el precio rápidamente consolidó esa zona, se levantó, volvió a atacarla, no la rompió, formó este micro doble techo en la parte inferior, formando un máximo decreciente y ya se vino a romper la parte inferior y es cierto, no tuvimos una continuación clara, no tuvimos una ruptura clara, pero lo que ocurrió es que el precio consolidó claramente por debajo de esa misma zona. Rompió, desaceleró, pero en vez de levantarse, como ocurrió por ejemplo aquí también tuvimos una ruptura muy similar, el precio rompió los 40.000 puntos, 40.100, lo rompe, forma una low test, una desaceleración y enseguida, ¡pam!, se va para arriba. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Pues que el precio rompió la zona, formó una low test, pero en vez de explotar con fuerza, permaneció por debajo de esa zona de mínimos, consolidando por debajo de la misma. Con lo que, de algún modo, sí que confirmó y el mercado claudicó respecto a ese nivel de los 27.000 y pico y se formó la estructura de cambio de tendencia, donde, pues a posteriori, por debajo de esos mínimos anteriores, tuvimos una caída de el 9%, 9,05. La situación actual es totalmente diferente porque no hemos sido capaces de romper por debajo de los mínimos anteriores, por debajo de los 60.300. De hecho, cuando rompimos, desaceleramos y el precio, ¡pam!, retornó a la zona de pues los 62.300 aproximadamente, ¿no? Recuperamos enseguida ese nivel, con lo que ni rompimos y confirmamos, ni rompimos y consolidamos por debajo, sino que rompimos y volvimos rápidamente para arriba. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, el gráfico semanal es muy similar, pero no podemos ser capaces de predecir con certidumbre la probabilidad que puede tener lugar o que puede desarrollarse a continuación, porque el gráfico diario no está siendo ni una cuarta parte de lo claro que fue en esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues nuevamente, cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿qué es lo que recomiendo? Yo no vengo a especular, no vengo a dibujar, no soy pintor, tengo poca creatividad, no sé lo que puede pasar. Podemos dibujar muchas cosas. Mira, un hombro, cabeza, hombro, me lo invento. Mira, un patrón de cuña, también. Mira, qué sé yo, aquí se está formando un impulso, un pullback, ahora formamos una continuación, no tengo ni idea, pero es que tampoco me importa. ¿En qué me estoy focalizando ahora mismo? En el contexto que hay detrás de todo este mercado, en el contexto que está acompañando el mercado en términos generales y no solo el mercado de criptomonedas. Vamos a empezar tratando ese contexto con el mercado de criptomonedas, por motivos evidentes, ya que tenemos aquí delante a Bitcoin, pero rápidamente pasaremos a los otros mercados para que entendáis el contexto y el trasfondo de lo que está ocurriendo. Y si nos venimos a la lista de
YouTube de criptomonedas, podemos clicar en BTC.D para analizar la dominancia de Bitcoin muy rápidamente, ya la tenemos más que analizada, pero ¿qué es lo que estamos viendo con la dominancia de Bitcoin? Que no solo llevamos subiendo desde septiembre-agosto del año 2022, sino que seguimos formando esa estructura ascendente. No es un activo como, por ejemplo, el euro dólar, que pueda analizarse o pueda exigirle, o se le pueda exigir al euro dólar detalles técnicos más precisos. Estamos hablando de la dominancia del mercado de criptomonedas, con lo que tenemos que entender que lo que no podemos hacer es esperar que la precisión técnica sea la misma. ¿Por qué? Pues porque en las criptomonedas no hay la misma precisión técnica que en acciones, que en índices o que en divisas. Pues imaginaros en un activo que representa ciertos aspectos del mercado en general, como es la dominancia. Mucho menos aún. Lo que sí que podemos hacer es entender qué es lo que está ocurriendo. Y si yo, por ejemplo, pongo un gráfico lineal, ¿qué es lo que podemos comprobar? Voy a quitar... Bueno, espera un momento. Voy a hacer así. Eliminaré indicadores y eliminaré dibujos. ¿Qué es lo que podemos ver con este gráfico lineal? Que la tendencia es claramente alcista, que estamos subiendo con fuerza y lo podemos determinar mientras vemos que los máximos cada vez son crecientes, cada vez rompe el máximo anterior con más o menos precisión, pero se rompe el máximo anterior y que los mínimos en todo momento están siendo crecientes. No hemos visto en ningún momento un mínimo decreciente aún. Ahora estamos en búsqueda de un nuevo mínimo para confirmar un nuevo mínimo creciente. Con lo cual, a más o menos trompicones, con más o menos precisión, con más o menos detalle, da igual, pero lo que estamos viendo son máximos y mínimos crecientes. Estamos viendo la dominancia claramente ascendente. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, ponemos encima de la mesa este gráfico de aquí, Ethereum contra Bitcoin? Estamos viendo que Ethereum contra Bitcoin, si comparamos, pues en vez de la dominancia como tal, comparamos la criptomoneda número 2, que es Ethereum, contra la criptomoneda número 1. Es decir, quitamos a Bitcoin de la ecuación y si quitamos a Bitcoin, la criptomoneda por excelencia, ¿qué es? Ethereum. Pues es la criptomoneda que mayor representa lo que está ocurriendo con las altcoins, por así decirlo. Pues vamos a compararlas y a ponerlas una encima de la otra y podemos ver que no solo la tendencia es claramente bajista, sino que en estas últimas semanas lo que hemos visto es una estructura de doble techo, rechazo de la bull market support band y ruptura de los mínimos anteriores. Y me da igual que el patrón sea literalmente el mismo que aquí y literalmente el mismo que aquí. Me da igual, esto lo hemos hablado desde hace ya, yo creo que desde mitades del 2022 ya venimos comparando esta estructura que estábamos viendo aquí con esta y con esta. No voy a los términos generales, voy a los términos últimos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en pleno bull run? Que en esta última instancia se está formando una ruptura a la baja. Cuando, si rápidamente ponemos Bitcoin, por ejemplo, nueva escala de precios, Bitcoin, vamos a poner también escala logarítmica. ¿Qué es lo que vemos cuando Bitcoin está subiendo? Que el mercado tiene claros movimientos alcistas, Ethereum contra Bitcoin. En términos intermedios tiene estas caídas. ¿Qué es lo que pasa cuando Bitcoin vuelve a subir? Que se forman ciertas caídas, pero Ethereum Bitcoin tiende a formar una subida mucho mayor. Aquí lo vemos, cuando la línea naranja sube, Ethereum Bitcoin también sube. Y estamos en pleno bull run. Pero ¿esto es únicamente nativo del mercado de las criptomonedas? No. Si venimos aquí y escribimos este activo que ya tengo aquí, Chau, Chag, ¿qué compara? Chau, Chag. Compara el oro contra la plata. Chau es como el ticker del oro y Chag, XAG, es el ticker de la plata. ¿Qué está ocurriendo con este gráfico? Con Chau, Chag. Pues estamos viendo que se está formando una clara estructura alcista. Último momento como correctivo en esta última instancia, pero clara estructura ascendente. Están habiendo rupturas al alza tanto del oro como de la plata, pero en términos generales, ¿dónde estamos viendo el desarrollo o dónde estamos viendo la fuerza? En Chau, es decir, en el oro. Pero pasa únicamente en los metales, no, porque si por ejemplo escribimos SPX y lo dividimos entre RTY, es decir, si dividimos el SP500 entre el Russell,
dos índices totalmente opuestos en Estados Unidos, ¿qué es lo que podemos comprobar? También, en términos generales, tenemos una estructura claramente alcista, con lo cual el SP500 se comporta mejor que el Russell. Eso es así. No siempre ocurre así. Hay muchas fases de mercado donde el SP500 se comporta peor que el Russell. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que el activo de riesgo, el riesgo está rotando al activo seguro, mejor dicho, seguro, entre comillas. Cuando sube más el Russell, que tiene 2.000 empresas de Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con las 500 empresas del SP500, ¿cuándo sube más el Russell que el SP500? Cuando todo va como un tren, cuando todo va perfecto. ¿Por qué? Porque puedes tomar más riesgos. Cuando tú tienes más dinero, puedes arriesgar más. ¿Cuándo sube más Solana o cuándo sube más? Solana es un mal ejemplo, pero ¿cuándo sube más, qué sé yo, Matic que Bitcoin? Cuando todo va como un tren, cuando tú puedes tomar riesgos. Pues el mercado está rotando, está llevando su dinero del riesgo al seguro. ¿Podemos esperar que esto siga siendo así? Sí que lo podríamos esperar. De hecho, si venimos y comparamos, para seguir dentro del mercado de criptomonedas, ponemos... No, este no. Vamos a poner este de aquí, perdón. Si comparamos lo que ocurre entre la dominancia y la capitalización total del mercado y demás, este gráfico ya lo hemos tratado en otras ocasiones, podemos determinar que el gráfico de la dominancia de Bitcoin seguirá subiendo, porque en todos y cada uno de los últimos meses de junio, del 2021, del 2022, del 2023 y, por qué no, del 2024, hemos tenido este recorrido ascendente, pam, 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 que ha llevado el precio de la dominancia a performar mejor que el resto de activos. Podemos esperar que vuelva a ser igual, no solo porque es un patrón que se ha repetido anteriormente, no solo porque se está formando una estructura técnica en forma de cuña que puede invitar a un movimiento alcista, sino también porque la dominancia de Bitcoin está claramente alcista. Está formando un claro movimiento ascendente, con lo cual la realidad es que sí que podemos esperar que esto siga subiendo, sí que podemos esperar que la dominancia siga formando ese movimiento, sí que podemos esperar que el mercado siga rotando, al menos en términos de criptomonedas, hacia la parte del mercado de criptomonedas que es algo más segura. Pero claro, la pregunta es ¿hasta cuándo? La gracia de todo esto es intentar saber hasta cuándo se va a formar este movimiento o hasta cuándo podemos estar dentro de esa especie de riesgo, entre comillas, dentro de la rotación, que es algo que ocurre constantemente. Pues bien, en Bitcoin no hubo ese cambio, no hubo esa finalización en el anterior mercado alcista hasta que no ocurrieron dos cosas. Punto número uno, hasta que la Fed no volvió, a ver si se carga, a imprimir más billete. Fijaros, en este preciso instante de aquí, sobre 16 de septiembre del año 2019, no, antes, 2 de septiembre del año 2019, ¿qué es lo que ocurre con esta línea de color blanco? Fijaros en el gráfico naranja. El balance de la Fed, que es esta línea de color naranja, incrementa, pasa de reducirse a incrementarse. ¿Por qué? Porque se empieza a imprimir billete. Obvio, no tiene nada que ver el ritmo de impresión con lo que ocurrió en el año 2020. Sabemos qué es lo que ocurrió en el año 2020 y cuál es la recesión rápida que vivimos y que hoy en día aún estamos sufriendo esas consecuencias, pues no tiene nada que ver el ritmo de impresión antes que después o durante esa situación de recesión. Pero me da igual. Justamente la semana del 2 de septiembre fue cuando se rotó. La Fed dejó de reducir el balance a incrementarlo. ¿Qué ocurrió con la dominancia? Llegó literalmente esa misma semana al punto más alto. La dominancia de Bitcoin alcanzó el punto más alto literalmente esa misma semana. ¿Es casualidad? Yo no lo llamaría casualidad, sino que lo llamaría causalidad. Pero es que no solo eso, porque si ponemos los tipos de interés encima de la mesa, podemos ver que una vez se empezaron a reducir los tipos de interés, que fue esta línea, la voy a cambiar de color, por ejemplo, amarillo,
Primero se empezaron a reducir los tipos de interés, fue en julio del año 2019, y el precio de la dominancia estuvo llegando ya a su etapa final. Le quedó nada. Desde el máximo alcanzado esa semana, formó una subida del 5 o 6% y fue incrementar, la Fed su balance y dar paso a esa rotación. Y la dominancia de Bitcoin empezó a decrecer. ¿Por qué? Porque el activo seguro, y pongo seguro entre comillas, rotó al activo de riesgo. Y la dominancia de Bitcoin empezó a caer. Bitcoin siguió subiendo, bueno, se formó un pequeño movimiento correctivo y tal, pero Bitcoin siguió subiendo, el mercado de criptomonedas siguió subiendo, pero ahí fue donde se vivió ese cambio final. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos aún un balance que sigue y sigue reduciéndose. Tenemos unos tipos de interés que siguen planos en el nivel de 5,25 o 5,50. ¿Se espera que durante este verano se suban los tipos de interés? No. ¿Se espera que se mantengan? Sí. ¿Pero se espera que en algún momento de este año se reduzcan los tipos de interés? También. Primero vino la reducción de los tipos de interés. No sé cuándo será, evidentemente, no tengo ni idea. Pero primero se reducieron los tipos de interés y segundo, lo que ocurrió es que este balance hizo así. Y en el momento en el que hubo esa transición en cuanto a política monetaria en términos generales, tanto en tipos de interés como en balance por parte de la Fed, se volvió a formar esa rotación y el activo de riesgo volvió a generar esa ventaja ganadora evidentemente respecto al activo más seguro. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.